cuando la Maternidad de Lima se convirtió en una institución representativa de la obstetricia que colaboró muchísimo a disminuir la tasa de mortalidad de mujeres al dar a luz. Justamente estoy aquí en la Maternidad de Lima, o mejor dicho, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, como es su nombre oficial. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Definitivamente, ¿no? El vínculo madre-hijo, madre-hija, es el primer vínculo, se da desde el vientre, ¿no? Felizmente tenemos las mujeres 9 meses de embarazo y como que nos podemos hacer una idea de lo que nos espera. El cuerpo de la mujer está preparado en una especie de arquitectura muy fina para que apenas salga el niño y salga la placenta, comience a secretar leche. Leche que debe ser tomada por el niño porque le es adecuada para mantener una mejor inmunidad, para mantenerse lejos de enfermedades propias de la infancia. Ayer, hoy y siempre, maternidad es significado de continuidad, de permanencia. Para empezar el programa de hoy, conozcamos cómo se vivía la maternidad en el Perú antiguo, en el mundo prehispánico, un periodo marcado por una cosmovisión mágico-religiosa. La medicina prehispánica en general era una medicina mágico-religiosa. No tenía los elementos científicos que tiene actualmente. Por tanto, evidentemente, el dar a luz, concebir un niño era todo un proceso igualmente mágico-religioso. Se tiene un cuidado de la madre. Hay rituales, hay maneras de cuidado de la madre. Hay cuidado del feto que está en el vientre femenino, pero hay cuidado también de la placenta y después del ombligo, ¿no? del cordón umbilical. Junto a su naturaleza mágico-religiosa, la medicina prehispánica guardaba también sabios conocimientos basados en la experiencia. Es más, aún pueden verse rastros de esta herencia ancestral, especialmente en los pueblos de la sierra y la selva. En la selva, por ejemplo, los nacimientos son al estilo antiguo. Las mujeres se cuelgan de la rama de un árbol y prácticamente pues dan a luz paradas, ¿no? Ayudadas por el marido o alguna matrona que puede ser su madre, que puede ser su suegra. No pueden intervenir otras personas. Y en la sierra casi era igual. ¿Y por qué en la sierra las costumbres se parecían mucho a la selva? Porque el origen del hombre andino está en la selva. La doctora Ángela Brocker, especialista en partos naturales, ha sido testigo de estas antiguas tradiciones.
cuando tienen parto, buscan un lugar alejado, ¿no? Es un acto fisiológico, pero íntimo y privado, ¿no? Como las casas son abiertas, entonces el parto en casa, generalmente pues todo el mundo se da cuenta, la comunidad se da cuenta, entonces la mujer prefiere irse al bosque o prefiere irse al río para estar tranquila. Se sienten como más conectadas consigo mismas, con la naturaleza, con lo divino, con lo sagrado también, que es este momento de dar a luz, ¿no? De ahí pues practican el parto en el agua desde que existe humanidad ahí, ¿no? En nuestros bosques amazónicos. Para estas mujeres en nuestra Amazonía, el parto es una experiencia feliz y así se transmite a sus hijas. Algo parecido ocurre en los Andes. Entonces generalmente dan a luz en el fuego, al lado del fogón, en la cocina. Tienen preparado igual los elementos necesarios para cortar el cordón umbilical, para recibir el bebé, las mantas, ¿no? Y una costumbre muy buena, muy importante de recuperar para nuestro tiempo moderno es el hecho que hacen su cuarentena, ¿no? O sea, el cuidado de mamá y bebé durante 30, 40 días es importantísimo, ¿no? Para la salud de la madre, para la salud del bebé, para la salud de la relación de los dos, ¿no? Para que la lactancia fluya de buena manera. El cuidado de la madre y su bebé están a cargo de toda la comunidad y del padre, a quien también ayudan para que no se atrasen sus trabajos agrícolas o comerciales. Los cronistas españoles del siglo XVI prestaron poca atención a las costumbres médicas de los antiguos peruanos. Las fuentes son muy escasas porque los cronistas y las personas que escribieron sobre el tema se dedicaron más a temas de tipo más práctico, pragmático. Y estos temas de la maternidad, la preñez, que tenían un sesgo, no solamente eran temas que no les importaban a estos guerreros, estos conquistadores, sino además que eran temas de mujeres. Y ellos venían con un contexto español, hispano, donde ese tema no era, digamos, para ser tratado entre hombres. Una fuente material que arroja luces sobre el tema es la cerámica, arte donde los alfareros moche destacan por su marcado realismo. Sobre todo en dos culturas, ¿no?, que son muy figurativas, como la cultura mochica, la cultura nazca, pero también en la chimú y en la lambayeque. Hay muchos, digamos, hay cerámica sobre todo, ¿no?, que manifiesta escenarios de la maternidad, ¿no?, tanto del embarazo, del parto, como de la madre con los niños, ¿no?, con sus hijos. Estamos en el Museo Larco de Pueblo Libre y aquí encontramos algunas representaciones en cerámica de mujeres dando a luz. Por ejemplo, están estas dos hermosas piezas de la cultura mochica, donde vemos a dos mujeres en trabajo de parto vertical siendo asistidas por alguien desde atrás. Son distintas posiciones en las cuales lo único que tienen en común es que no se refieren a la posición horizontal tradicional hoy en día, pero hay formas en semisentada, en cuclillas, sostenida de una cuerda, distintas formas. Todas estas formas que han sido rechazadas durante mucho tiempo por tradicionales, era la forma en que también se practicaba en el mundo prehispánico. El mundo andino tiene mucha sabiduría. Les doy un ejemplo. Desde la época precolombina se practicó lo que se llamó el parto vertical, es decir, el parto de pie, no echada, o en cuclillas, ¿no? Entonces, esto ha sido tan sabio, ahora se considera fisiológico. El parto en cuclillas se considera fisiológico e incluso aquí en la maternidad de Lima se ha instaurado un área donde se da ese tipo de parto.
para respetar la interculturalidad de las pacientes. Como vemos, la posición vertical o de cuclillas para dar a luz es común para muchos pueblos desde la prehistoria. ¿De dónde proviene esa costumbre, actualmente generalizada y empleada en los hospitales, de dar a luz en posición horizontal? Al parecer, esta técnica fue aplicada por primera vez a fines del siglo XVII por Julien Clement, médico de la corte real francesa. Cuenta la historia que la Delfina, es decir, la hija del rey de Francia, iba a dar a luz y su padre, muy aprehensivo, no quiso que fuera atendida por la matrona real que atendía los partos y llamó al médico real. Y este médico real tuvo que atender en el parto. Pero como los médicos históricamente desconocían todo lo que sea el parto, de alguna manera lo asimiló el parto y con el hecho de fusión de sangre y lo demás como si fuera una intervención quirúrgica. ¿Y cómo hacían las intervenciones quirúrgicas? En una mesa horizontal. Y de allí viene esta idea, es decir, la posición horizontal viene de la medicalización del parto. Para la historiadora Maritza Villavicencio, las leyendas de fundación del Tahuantinsuyo estarían vinculadas a la concepción femenina. Ella encuentra un paralelo entre el cuerpo de la mujer y los entes de la naturaleza que dan vida, como la tierra y el mar. Una relectura de las dos leyendas fundacionales del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca, prácticamente te están relatando un parto de la tierra como un parto del agua. O sea, en el caso de la leyenda de Mamahoyo y Mancocapa, que salen de las aguas del lago Titicaca, es básicamente una metáfora, ¿no? Una metáfora de un parto cósmico. E igualmente, cuando salen los 8 hermanos Ayar de la cueva de Huanacaure, los cronistas te dicen que salen gateando porque el conducto es un conducto estrecho. Dice además Garcilaso de la Vega que las mujeres de entonces no solían cargar a sus bebés para no acostumbrarlos a estar en brazos y que los amamantaban 3 veces al día acostándose junto a ellos. Fue una sociedad de clases, de nobles, de plebeyos, y las mujeres nobles, como sucede en toda sociedad, llevan una vida muy mimada, casi no hacen nada, todo el trabajo lo llevan a cabo las criadas. Así era en los hogares del Cusco y de cualquier otra ciudad en donde habitaban familias de la alta nobleza. Pero en el campo, ahí la vida era mucho más dura, ahí inclusive daban a luz en el campo, las mujeres en plena caminata, en pleno trabajo, buscaban un buque, buscaban un río para dar a luz ahí, a orillas, a la criatura lavarla, bañarla, luego ponerla sobre la espalda y seguir trabajando en la labranza. Al momento de dar a luz, la fortaleza física de las mujeres andinas causaba sorpresa en los cronistas españoles. Y daban a luz sin dar gritos,
sin manifestar dolores agudos. Y eso llamó mucho la atención a ciertos españoles, por ejemplo, el cronista Cieza de León, y hacía comparaciones. Decía, las españolas son muy alborotadas, dan demasiados gritos cuando van a dar a luz, en cambio las andinas ni se sienten. Basada en las crónicas, la etnohistoriadora María Rostrovsky nos dice que las criaturas permanecían en sus toscas cunas, que eran banquillos de 4 patas, con una de ellas más corta que las demás para poder mecerlas. Lo curioso era que se ataban los brazos del bebé durante los 3 primeros meses de vida. Los dibujos del cronista indígena Felipe Huamán Poma de Ayala muestran a los niños amarrados a esas cunas. La conquista española fue un momento traumático para el pueblo andino. Ese choque cultural también impactó en la forma de llevar la maternidad, pues se proscribieron varias costumbres y creencias prehispánicas por considerarlas relacionadas a la superstición y a la hechicería. Todo lo que era indígena, todo lo que era de los naturales, se despreció. Por más que tuviera asidero, por más que tuviera algún tipo de efecto real, se despreció absolutamente. Entonces llegan los valores de la llamada medicina occidental. ¿Qué sucede en la etapa colonial? La conquista implicó la presencia de hombres guerreros que tenían interés en apropiarse de los hijos y las hijas que habían tenido con las mujeres de la élite indígena, de la élite cusqueña sobre todo, ¿no? Entonces, en cuanto los niños y las niñas podían sobrevivir, estaban listos, ¿no?, para continuar con otra etapa de su vida, eran alejados de la casa materna, del seno materno. Entonces las mujeres indígenas eran expropiadas, ¿no?, de su propia descendencia, de su prole, porque a los conquistadores finalmente les interesaba hispanizarlos, cristianizarlos y al mismo tiempo usarlos, sobre todo a las niñas, para alianzas matrimoniales posteriores. Se atendían a ciudades por matronas o curiosas. Solamente una que otra familia que tenía posibilidad económica se atendía con médicos de cierto renombre que se cuidaban de no compartir sus secretos. Ellos básicamente tenían sus secretos para atender a sus pacientes y no los compartían. La población indígena, por su lado, seguía con sus costumbres ancestrales. O sea, en pocas palabras, la introducción o la llegada de los españoles no genera cambios en las costumbres de la atención del parto en la población natural del Perú. Una de las costumbres heredadas de la colonia fue el empleo de amas de leche, mujeres robustas que servían para amamantar a los recién nacidos. Se solía pensar era que el dar de lactar debilitaba más a la mujer y por tanto se conseguían una sustituta, que solía buscarse entre mujeres afrodescendientes, afroperuanas, robustas, que tenían un hijo y que tenían abundante leche materna y por tanto de paso que daban lactancia a sus hijos, daban también al pequeño amo. Esto era muy común, pero también es verdad que las amas de leche crearon toda una estructura social, porque así se convertían en hermandades, habían compartido el mismo seno materno y había una serie de rituales, de padrinazgos entre uno y otro, que permitían una mayor flexibilidad en la época colonial tan llena de castas. Hasta hace muy poco la sexualidad estaba vinculada con la reproducción, con el embarazo y con la muerte, ¿no? Era como una trilogía, iba junto, ¿no? Entonces había mucha mortalidad materna también, así como había mortalidad infantil, las mujeres morían de parto con mucha frecuencia, ¿no? Entonces había niños que se quedaban sin madre,
¿no? Que no podían ser lactados por su madre biológica, y por otro lado habían madres que se quedaban con los pechos llenos de leche porque sus bebés habían muerto, ¿no? Entonces muchas mujeres criaron a hijos que no eran suyos. En la sociedad colonial, el acto de amamantar estaba asociado a las clases sociales bajas. Lo mismo ocurría en Europa. Las mujeres de la corte, por ejemplo, pagaban nodrizas, pagaban amas de leche para amamantar a sus hijos. No se dedicaban a la crianza, porque la crianza estaba también asociada a lo animal, ¿no? Y la crianza estaba asociada al trabajo manual que restaba estatus. Entonces las mujeres no amamantaban porque digamos, el amamantamiento estaba también asociado a la inferioridad, ¿no? Entonces tener dinero, tener recursos para para pagarle a una mujer, para alquilar un ama de leche a una nodriza, también era señal de prestigio, de estatus. Como contraparte, hubo también una elevada cantidad de fallecidos en los primeros meses y años de vida. Cuando las mujeres se embarazan, tienen muchos hijos, la historia demográfica ha apuntado también que la mortalidad infantil es mayor, ¿no? O sea, más niños nacen, más niños mueren. Entonces hay también mecanismos de defensa emocionales que hacen que los padres y las madres no se encariñen con los niños, ¿no? Incluso hay niños que son, digamos, nombrados ya tarde, ¿no? Ya cuando van superado momentos críticos de la vida ya le ponen un nombre, ya tienen una identidad. Antes no. Conforme avanzaba la ciencia médica y llegaban las ideas ilustradas, se prestó más importancia a mejorar el nivel de vida de los recién nacidos. Muchas mujeres de distintas clases sociales enviaban a sus recién nacidos a lactar a estas amas de leche. Ahora, ¿cuál era el problema? Estas amas de leche podían tener hasta 11 niños bajo su cuidado, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, la salud de esos niños era desatendida, muchos de estos niños morían incluso en los trayectos, o las amas de leche se descuidaban, se les caían. Entonces, los médicos se empiezan a preocupar y a hacer toda esta campaña para En el siglo XVIII apareció una figura prominente para las ciencias americanas. Me refiero al sabio y médico Hipólito Unanue, nacido en Arica. Esta estatua dedicada a él está en el Parque Universitario. En 1808, Hipólito Unanue propuso que los estudiantes de medicina de la Escuela de San Fernando llevaran cursos de obstetricia anatómica, quirúrgica y médica.
¿Por qué? Porque él estaba muy preocupado de que los alumbramientos estuvieran casi en su totalidad a cargo de parteras prácticamente sin ningún conocimiento formal. Profesionalizar el parto. Unanue fue también quien unió las funciones de médico y de cirujano, disciplinas hasta entonces distantes. El médico era considerado de un nivel superior, era el peninsular o el criollo que veía a las personas y podía pertenecer incluso a la pequeña nobleza. En cambio, la cirugía era considerada como algo servil, actuaba con las manos, estaba en contacto con las materias a veces purulentas o con la sangre, y era más asimilado al cargo de un lacayo, un sirviente. Por tanto, no había mucha intención de parte de los criollos o peninsulares de dedicarse a la cirugía. Y esto, por tanto, fue asumido por castas menores. Recién en 1826 se cristalizarían las ideas de Hipólito Unanue, porque ese año se fundó la Casa de Maternidad y su anexo, el Colegio de Partos. En sus inicios estuvo dirigida por la matrona francesa Benita Cadot de Fessel y funcionó en el local del Hospital Espíritu Santo que quedaba en la actual cuadra 5 del Jirón Callao, en Lima. Esa fue una época bastante complicada para nuestro país, porque empezaban las guerras de los caudillos por el poder. Madame Benita Cadot de Fessel había estudiado en la Escuela Nacional de Partos de la Maternidad de París. Ella se empeñó en profesionalizar la labor obstetricia en Lima. La matrona francesa publicó escritos donde criticaba las malas condiciones en las que se hacían los partos en la ciudad. Una cosa que decía Madame Fessel cuando llega que le sorprendía eran las prácticas peruanas, ¿no? De cómo se hacían los partos, ¿no? Por ejemplo, había el sacudimiento, ¿no? Cuando no salía el niño, 4 hombres robustos sacudían a la madre para acelerar la salida del niño, ¿no? O había esas tradiciones, por ejemplo, de ponerle un sombrero negro a la parturienta para que la placenta salga, ¿no? O hacer que la parturienta haga saltos descontrolados para ayudar a la caída a la salida del recién nacido, ¿no? Uno de los principales inconvenientes que enfrentó Madame Fessel fue que la casa de maternidad no tenía un local propio. La maternidad de Lima se le ha llamado durante muchos años el hospital nómada, porque cambió reiteradamente de locales. Por ejemplo, el primer local donde funciona de manera muy provisional es el antiguo local del Hospital del Espíritu Santo. Ese hospital anteriormente había sido un hospital para marinos. Inicialmente comienza a funcionar allí a poco después del decreto que he mencionado, y en el año 1830 pasa al local de un antiguo hospital que es el Hospital Santa María de la Caridad. Allí permanece hasta 1841, en que nuevamente se le traslada al Hospital de Santa Desde su fundación, la Casa de Maternidad, que era un hospital y un colegio de partos itinerante, tuvo varias sedes. Una de ellas quedaba más o menos aquí, era el Hospital Santa Ana, que fue construido al lado de la iglesia del mismo nombre y quedaba muy cerca a la también llamada Plaza Santa Ana, hoy Plaza Italia, en los barrios altos. El Hospital Santa Ana fue fundado en 1546 con el fin de atender a los indígenas. En 1836 se convirtió en el Hospital Militar. Allí, desde 1841, funcionó la Casa de Maternidad y el Colegio de Partos, forjando nuevas promociones de matronas.
1836, Madame Cadeau de Fessel decidió retornar a Francia. La continuidad de la Casa de la Maternidad quedó a cargo de sus discípulas y del doctor Francisco Faustos, quien asumió la dirección hasta 1854. La destacada labor de la dama francesa se vio recompensada cuando el Protomedicato General del Estado concedió el título de maestras parteras a sus primeras 5 alumnas: Manuela González, Cipriana Dueñas, Margarita Valencia, Juana Reyes y Manuela Torres. Un detalle que me gustaría mencionar y que es muy poco conocido: alumnas de la señora Fessel son las que fundan la maternidad de Quito, Ecuador, y la maternidad de La Paz en Bolivia, y que nos indican de que la influencia de la señora Fessel no solamente fue en el Perú, sino también tuvo un efecto en nuestros países limítrofes. En el siglo XIX, destacados directores de la Casa de Maternidad fueron los médicos Camilo Segura Cordero y Rafael Benavides Roa. El desastroso resultado de la guerra con Chile puso en debate el tema de la natalidad en el Perú. Hay todas estas reflexiones de qué hicimos mal, cómo fue que lo que era el centro del imperio sudamericano terminara siendo derrotado por Chile, y parte de esa reflexión va por el tema de la salud y la población, ¿no? Y hay la idea que el Perú, parte de su progreso pasa por repoblar el Perú, ¿no? Y que hay zonas que hay que colonizar y hay que bajar las tasas de mortalidad infantil. Entonces viene una segunda profesionalización de lo que es la obstetricia. Al profesionalizarse la obstetricia, los médicos fueron participando cada vez más de los partos. Además empiezan a aparecer nuevas tecnologías, el uso del forceps, la anestesia, la preocupación por tener las salas desinfectadas, y además se eleva el estatus de la obstetricia, porque hay una como preocupación nacional por el tema de la natalidad y la salud ¿no? de los recién nacidos. Un cambio interesante es que cada vez más hombres empiezan a interesarse y cada vez son más los médicos hombres que empiezan a dominar lo que es el parto. La partería o las matronas aprendían no en una escuela, no tenían conocimientos anatómicos, sino que generalmente desde muy pequeñas estaban junto a su abuela o a su madre viendo cómo atendían partos, iban aprendiendo paulatinamente estos menesteres. Pero además también iban adquiriendo ciertos conocimientos empíricos que se transmiten de generación en generación, como el uso de ciertas plantas o de ciertos preparados que servían para hacer más fácil el parto. En 1881, la Casa de la Maternidad se reubicó finalmente en el Hospital Santa Ana, poniendo fin así a una serie de traslados que la tenían de un local a otro. En 1922, el Hospital Santa Ana se mudó de terreno, ubicándose en lo que hoy conocemos como el Hospital Arzobispo Loaiza. La Casa de la Maternidad se quedó en las instalaciones del Hospital Santa Ana y pronto fue conocida por los vecinos como La Maternidad, a pesar de que su nombre era Instituto Obstétrico Ginecológico, bautizado así por el doctor Enrique Febres Odriozola. El doctor Enrique Febres Odriozola, que es el que consigue la autonomía de la institución, porque la maternidad siempre formó parte de otro hospital, hasta el año 1924, en que el doctor Febres logra que la maternidad se convierta en un ente autónomo. Finalmente la maternidad actúa ya por su cuenta, ya no pertenece a otro hospital. En el local del antiguo Hospital de Santa Ana se encuentra hace décadas una escultura que se convirtió en el símbolo de la maternidad. Nadie lo conoce por la escultura de la caridad. Todo el mundo cree que es la escultura de la maternidad.
Esa escultura fue hecha por un artífice italiano que era sordomudo. Se instala en la maternidad hace varias décadas y viene a ser el símbolo de la maternidad de Lima durante muchos años. Si ustedes ven las publicaciones, las fotografías, generalmente se refieren a esta estatua, ¿no? Pero no es de la maternidad, es de la caridad. En 1930 asumió la dirección de la maternidad de Lima el doctor José Hipólito Larrabiur Ugarte. Y un personaje importantísimo a mediados del siglo XX fue el doctor José Hipólito Larrabiur Ugarte, que era bisnieto de don Hipólito Unanue. Él es el director que ha tenido este cargo por más años en la historia de la maternidad, por 20 años, hasta el año 1950. Y en el periodo del doctor Larrabiur ocurren 3 hechos históricos en la maternidad de Lima. El primer hecho histórico ocurre en el año 1937, en que se realiza la primera cesárea segmentaria de la historia del Perú. En diciembre de 1937, el doctor Víctor Manuel Bazul realizó la primera cesárea segmentaria en la historia médica de nuestro país. La paciente era una jovencita guaracina de solo 15 años llamada Felipa Otárola. Ella había presentado una complicación pélvica y el doctor, mediante una novedosa técnica, realizó una operación exitosa. Felipa fue dada de alta después de 42 días. 3 años más tarde volvió a quedar embarazada y volvió a dar a luz aquí en la maternidad de Lima. El Día de la Madre del año 1939, el domingo 14 de mayo, la maternidad de Lima fue escenario de un hito de la medicina cuya noticia daría la vuelta al mundo. Se produce la cesárea de la mujer más joven de la historia del mundo, que fue la niña Lina Medina Loza, que dio a luz por cesárea cuando tenía 5 años, 7 meses, 21 días. Se trataba de una humilde niña huancavelicana. El médico que la atendió fue Gerardo Lozada Murillo. En el año 1943, la institución pasaría a llamarse oficialmente Hospital de la Maternidad de Lima, aunque ese nombre era ya usado décadas atrás. 6 años después, en 1949, se produjo otro hecho extraordinario. Se realizó la primera exsanguino transfusión completa de nuestra historia médica. Esta se aplicó en una neonata que sufría de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Otro local clásico limeño dedicado a atender partos es la Clínica Hospital Hogar de la Madre, institución especializada en los cuidados de salud materno-infantil. La idea de fundar el Hogar de la Madre surgió como recomendación de la Segunda Conferencia Panamericana de Mujeres, celebrada en Lima en diciembre de 1924. La señora Rosalía de la Valle había presentado un proyecto para organizar una institución que brindara protección a la mujer gestante. El Día de la Madre del año 1945 se inauguró el Hogar de la Madre en una extensión de terreno de 4.000 metros cuadrados donado por el matrimonio Moreira Paz Soldán conmemorando sus bodas de oro. Este local queda muy cerca a la intersección de las avenidas Aramburu y Petit Thouars en el corazón de Miraflores. En 1949 también, en un Día de la Madre, se inauguró el pabellón de maternidad donado por el Comité Peruano de Socorro a los Niños, filial del Comité Internacional de Socorro. Así se iba fortaleciendo el sueño del Rosalía de la Valle. En la actualidad, la maternidad de Lima continúa con su encomiable labor, adecuándose a los cambios del tiempo.
En el año 2005 cambió de nombre y se convirtió en el Instituto Nacional Materno Perinatal. En ese mismo año se emitió una resolución ministerial que aprobó la norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural. Está demostrado claramente por los principios fisiológicos que la posición más adecuada para dar a luz es una posición semisentada, en cuclillas, pero de ninguna manera horizontal. Esta disposición ministerial era una manera de institucionalizar la costumbre ancestral prehispánica y universal que gana cada vez más adeptos entre los hombres de ciencias. Existe un fenómeno a nivel global que habla de la tendencia natural del parto, que lo puede hacer incluso en piscinas o en lugares con música, con acompañamiento de los padres, de la familia. Pero esto es algo que está retomando una tradición antigua, la del parto culturalmente adecuado, que ocurría en nuestro país, tanto en el mundo andino como en el amazónico, en el cual el parto va siendo dirigido por la matrona, donde están acompañados los familiares, a veces el esposo, que ayuda en el mismo proceso de parto, en un ambiente cálido, familiar a la persona. Y eso lo hemos convertido en un parto en el cual a la mujer se la traslada a un lugar que no conoce, rodeado de personas extrañas, en vez de ser cálido y semioscuro, un lugar muy iluminado, en vez de ser con paredes conocidas, paredes llenas de cerámica, donde a la mujer se la desnuda, se la pone con una batita, se le corta el vello púbico y de pronto está rodeada de extraños que ven su intimidad. Todo eso evidentemente causa un verdadero rechazo frente a generaciones que han visto un parto de otra manera y que por cierto ha sido bastante efectivo. En esa misma orientación está la Casa de Nacimiento Pacari, dirigida por Ángela Brocker, institución que apuesta por las bondades del parto vertical y en el agua. Esto es nuestra labor aquí, que los hombres, las mujeres pierdan el miedo a este evento tan importante que es el embarazo, el parto, la maternidad, la paternidad, la crianza del bebé, ¿no? Y por eso tenemos nosotros talleres aquí, prenatales, postnatales, para acompañar a las parejas en este proceso, ¿no? Porque es un proceso desde que quieres ser madre, padre, desde que pasas estos 9 meses del embarazo. Es muy bueno la opción de dar a luz en la casa o de manera totalmente natural, o en el agua, o parada, acuclillada, hombre y mujer juntos. Y ahora sabemos que el colocar al niño inmediatamente después del parto encima del vientre de la madre, de alguna manera lo pone en contacto con ese calor que lo ha mantenido durante 9 meses, con ese sonido que lo ha mantenido con tranquilidad durante mucho tiempo. Y todo eso permite un más suave despegarse del seno materno. Tal vez lo idóneo sería lograr un equilibrio entre el conocimiento empírico y la ciencia médica para hacer del alumbramiento una experiencia maravillosa, tanto para los padres como para los niños. Espero que hayan disfrutado de este programa, nuestro homenaje a todas las madres del Perú y, si me lo permiten, especialmente a las madres de todos los que hacemos este programa. Nos vemos en la próxima.